Bienvenidos, mi nombre es Mauricio Turnú y vamos a tener una charla sobre antibióticos. Esta es la agenda y antes de arrancar vamos a repasar los mecanismos de acción de los antimicrobianos, focalizándonos en antibacterianos. Entonces tenemos 5 grupos de fármacos: los que inhiben la síntesis de pared celular, los que inhiben la síntesis de membrana, los que inhiben la síntesis proteica a través de la alteración de la funcionalidad de los ribosomas, los que alteran el metabolismo del ácido nucleico y los que inhiben la síntesis de folatos. Estos dos son los que vamos a abordar hoy, y dentro de los que alteran la función ribosomal y la síntesis proteica, tenemos estos grupos de fármacos y en estos niveles pueden actuar. Solamente nos vamos a focalizar en estos dos grupos, que son las tetraciclinas y los macrólidos. Y dentro del otro grupo de fármacos, los que alteran el metabolismo del ácido nucleico y con eso generan daño a nivel del ADN, tenemos estos 4 grupos que son bactericidas. Solo nos focalizaremos en las quinolonas. Volviendo a la agenda, y si ya no más intros, arrancamos con tetraciclinas. Y las tetraciclinas son moléculas naturales, la tetraciclina por ejemplo, o semisintéticas, que son fármacos que en estos 4 anillos de hidronaftaceno que podemos ver aquí, esta es la estructura de la doxiciclina, se le ha agregado distintos radicales a lo largo de los años y estos han generado diferentes tetraciclinas. Penetran el citoplasma bacteriano a través de un proceso que depende de energía y se unen de forma reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano y con esto impiden la síntesis proteica. La diferencia con los macrólidos es que se unen a la subunidad 50S. Tienen efecto bacteriostático y esto implica que vamos a necesitar del sistema inmune del huésped para poder matar la bacteria y son de amplio espectro: gram positivas, negativas, clamidias, micoplasmas, piroquetas, micobacterias, rickettsias, protozoos. Y no son activos universalmente contra estas 3P que vemos aquí: Pseudomonas, Proteus y Providencia. Y obviamente hay otras especies dependiendo de la resistencia que tenga en cada región. Las 3 generaciones son las primeras prácticamente en desuso, sobre todo la tetraciclina, que es la natural. La segunda generación es doxiciclina, minociclina, son las dos más utilizadas por lejos, y la tercera, tigeciclina, que tiene una formulación endovenosa que se utiliza con frecuencia. Mecanismos de resistencia. Estos son los 5 mecanismos de resistencia que comparten o generales para todos los fármacos antibacterianos. En el caso de las tetraciclinas vemos que los principales son el aumento de la expulsión por bombas de flujo, sacan el fármaco fuera; enzimas microbianas que alteran al antimicrobiano, como habíamos visto con las penicilinasas, por ejemplo. Y dentro de las alteraciones de la estructura blanco hay un mecanismo que es similar, pero no es exactamente igual. Lo que pasa en realidad es que generan una protección del blanco. La hipótesis es que en condiciones normales los ribosomas tienen una configuración estándar y funcionan de determinada manera. Cuando entra el antibiótico, en este caso las tetraciclinas, hay un cambio conformacional que impide que se elongue la cadena polipéptica de información. Entonces lo que pasa es que las bacterias detectan esto y una proteína se une en determinado lugar al ribosoma que impide que la tetraciclina se una a su sitio blanco y por ende impide su función. Acá les dejo algunos ejemplos científicos sacados de revistas de renombre donde van a entender mejor los mecanismos. Aumento de la expulsión por bombas de flujo. Acá vemos cómo ya la bacteria está perdiendo la batalla sacando el fármaco fuera. En cuanto a enzimas microbianas contra agentes antimicrobianos, pensemos en este video en que esto es la bacteria que está sufriendo el ataque de la tetraciclina y en este caso el final de la película es que pierde la bacteria, y esta es la cara del ribosoma, al menos así me imagino la cara del ribosoma cuando la proteína se une a un sitio de acción de la tetraciclina e impide que funcione. Universalmente resistente, dijimos estas 3P: Pseudomonas, Proteus y Providencia. Hablando de tetraciclinas, en cuanto a farmacocinética, vamos a hablar en forma general para no hablar de cada una de ellas, pero en líneas generales tienen una absorción vía oral que se altera con los alimentos, así que dar 2 horas antes o 2 horas después. Tiene formulaciones también endovenosas. Tiene una amplia distribución, sobre todo en hígado, en vaso, en huesos y dientes, y esto es importante al momento de tener en cuenta para los efectos adversos. Y en líquido cefalorraquídeo solo la minociclina tiene buena llegada. Tiene excreción renal biliar y el metabolismo casi en su totalidad es hepático a través del citocromo P450, lo que nos va a marcar después que tiene ciertas interacciones a tener en cuenta. Ajustes por función renal no se requiere solamente con la doxiciclina. Y la doxiciclina dosis se da cada 12 horas, tiene una vida media larga y es 100 miligramos cada 12 horas y la
y la duración del tratamiento lógicamente va a depender de la patología. Indicaciones: enfermedad de transmisión sexual, lo sabemos. En cuanto a sífilis, solamente considerar como opción en alergia a la penicilina y a cefalosporinas. Cólera, neumonías atípicas, rickettsiosis, brucelosis, acné, que no mejoró con las medidas higiénicas. Y en cuanto a las contraindicaciones, están contraindicadas en embarazo y también en lactancia, ya que pasan a la leche y atraviesan la barrera. Y en cuanto a las interacciones, van a depender mayoritariamente de el citocromo P450, o sea, van a disminuir la función de los anticonceptivos orales, así que cuidado con las bendiciones. En cuanto a los anticoagulantes orales, aumentan su funcionalidad, por lo que pueden tener más riesgo de sangrado, disminuyen la función de la fenitoína y la carbamazepina. Esto puede bajar el umbral convulsivo. Y en cuanto a los metales, sobre todo estos cationes divalentes, se pueden unir a las tetraciclinas, y este es el fundamento, por ejemplo, de que las tetraciclinas tengan como uno de sus efectos adversos alteraciones dentales, sobre todo a nivel del color de los dientes, y óseos a nivel de la fragilidad ósea. También producen fotosensibilidad, pueden dar diarrea, vómitos, colitis pseudomembranosa, lógicamente, y diabetes insípida. Eso tiene que ver con que se pueden unir a los receptores tipo B2 para la ADH y generan una disminución en la reabsorción de agua, por lo que el paciente entraría en poliuria. Esto es algo muy poco frecuente. Para hablar del espectro, les dejo este esquema que está bien más bien es algo simplificado de los diferentes grupos de bacterias, pero nos va a dar un marco como para poder charlar de espectro. Y también les voy a dejar este recorte de Goodman, aunque siempre recomiendo que para leer espectros lo lean de más de un lugar. En mi caso agregué ecosistas de Mandel, pero como para que ustedes tengan un lugar de parámetro como para poder moverse. Y en base a esto, y sacado de otro libro, entonces podemos ver que las tetraciclinas van a ser activas contra, de todos estos grupos de fármacos, vemos que son activas contra los estafilococcus, coagulasa negativos, contra el piógenes, neumococo, enterococo, Clostridium propionibacterium, listeria, no así contra el Corynebacterium, sí es activo contra el Bacillus anthracis, y en caso de las neiserias, activos contra ambas. No va a importar la gonorrea en el caso de la CTS, por ejemplo. En cuanto a los bacilos formadores de lactosa, es solamente activo contra Klebsiella, no contra Escherichia ni contra Enterobacter. Dijimos Pseudomonas y Proteus no son activos. Yersinia, Shigella, Haemophilus, Ducrey, no el influenzae, tener en cuenta también esto, Bordetella, Brucella y demás. Algo importante, sí activos contra espiroquetas y sí activos contra gérmenes atípicos. Mi idea no es que se acuerden exactamente contra qué son activos, pero que sí que los tengan presentes a la hora de indicar. ¿Y por qué? Porque además podemos ver en cuanto a ETS y en cuanto a su funcionalidad que pueden ser activos contra sífilis, dijimos, sobre todo en pacientes que no son, que son alérgicos, por ejemplo, a las penicilinas. Tratando los gérmenes atípicos, ya que son activos contra todo, pueden ser útiles en las uronetritis no gonocócicas, en la prostatitis, que son por los mismos fármacos, proctitis, en el linfogranuloma venéreo, que va a ser causado por la clamidia, en el granuloma inguinal, que es causado por la Klebsiella granulomatis, o en el chancroide, por ejemplo. Y en este caso también tener en cuenta que si uno está sospechando que tiene una uretritis o una enfermedad de transmisión sexual X por Neisseria gonorrhoeae, no es el fármaco de elección, siempre asociar a un macróleo, eventualmente también una penicilina. Y esto teniendo en cuenta enfermedades de transmisión sexual. Pero también tenemos otras indicaciones que no tienen que ver con este tipo de enfermedades, y por ejemplo es leptospira, como es activo, es útil en la leptospirosis, enfermedad de Lyme por la borrelia, neumonías atípicas teniendo en cuenta las clamidias y los micoplasmas, enfermedades de piel y partes blandas teniendo en cuenta que es activo contra el Staphylococcus, neumonías porque es activo contra el neumococo, acné, dijimos que también se utilizaba porque es activo contra el Propionibacterium, carbunco en el caso del Bacillus anthracis, y por ejemplo activo contra la peste. Quizás se hubiese evitado una gran cantidad de muertes en los siglos anteriores, activo en el cólera, ya que dentro de su espectro está el Vibrio cholerae, y se puede utilizar como un fármaco de segunda elección en realidad en la gastritis por el Helicobacter pylori. No es de primera elección, cabe aclarar. Muy bien, volviendo con la agenda entonces, vamos a abordar ahora los macrólidos. Y los macrólidos dijimos que estamos en esta etapa, en la etapa de elongación, y altera también la función de los ribosomas.
son ampliamente utilizados, son bases débiles, esto es importante al momento de tener en cuenta su absorción bioral. Y el prototipo, y el primero que se utilizó, es la eritromicina, es la de primera generación. Y luego la citromicina y la claritromicina han llegado para darle cierta evolución del punto de vista de estabilidad de vida media y también de espectro. Se unen de forma reversible, pero en este caso a la unidad 50S, no a la 30 como las tetraciclinas, y también van a inhibir la síntesis proteica. Eso es importante que sepan solamente dónde actúa y qué hacen. Son bacteriostáticos, aunque puede ser bactericida con altas concentraciones y en gérmenes sensibles, pero bueno, estrictamente sepamos que son bacteriostáticos. Y el espectro es cocos y bacilos gram positivos, cocos gram negativos, clamidias, micoplasma, legionelas, gérmenes curvos, espiroquetas, y no son activos contra enterobacterias. También es muy importante. Primera generación dijimos eritro, segunda acitro y claritro. Respecto a los mecanismos de resistencia, aquí tenemos que los más importantes son el aumento de la expulsión por bombas de flujo, la alteración de estructura blanco, aquí sí se altera a través de la presión constante del antibiótico en las bacterias, va a haber selección de genes que van a generar proteínas diferentes y va a hacer que no se una el macrólido a la subunidad que le corresponde, en este caso 50S. Enzimas microbianas contra agentes y desarrollo de vías alternativas del fármaco. Universalmente resistente, dijimos recién, enterobacterias. Macrólidos, lo mismo. Vamos a hablar en formas generales de los macrólidos, dado que nos va a quedar el concepto simplemente de todos y no de cada uno de ellos, porque si no la clase duraría 6 o 7 horas. Pero bueno, en líneas generales la administración es mayoritariamente bioral. También hay formulaciones endovenosas, sobre todo para claritromicina y eritromicina. No son resistentes al pH estomacal, pero esto se resolvió. Ya el fármaco viene con una cubierta entérica con cápsulas. Tiene una amplia distribución, sobre todo en pleura, pulmón, próstata, en los aparatos de otorrino laringológicos, perdón, se va a utilizar en otitis media, por ejemplo. Y en cuanto a líquido cefalorraquídeo y cerebro, la verdad que tienen poca llegada. Excreción biliar y tiene un metabolismo 100% hepático, otra vez por el citocromo P450, por lo que vamos a tener algunas interacciones similares a las que vimos con las tetraciclinas. Dosis, claritromicina, en el caso de ser bioral, 500 cada 12, y la duración lógicamente va a depender de la patología. La acitromicina se puede dar diariamente, tiene una vida media más larga. Esto es lo que yo hablo de que las semisintéticas y la generación segunda mejoró en algunos aspectos a la primera. Fíjense que la eritromicina hay que darla cada 6 o cada 12 horas. Y la citro, por ejemplo, una vez al día. Indicaciones alternativas a pacientes con alergia a penicilinas o cefalosporinas. Esto lo hemos visto en clases previas. Enfermedades de transmisión sexual, gastritis por Helicobacter pylori. Y acá sí es una mejor indicación las macrólidos que las tetraciclinas, que la doxy, por ejemplo. Neumonías atípicas, sobre todo teniendo en cuenta los gérmenes intracelulares. Infecciones por Campylobacter. Contraindicaciones, embarazo y lactancia. Lo mismo, atraviesan la barrera y pasan a la leche, no se deben utilizar, y precaución con el uso de antiarrítmicos y en hepatópatas severos. En el caso de hepatópatas severos, teniendo en cuenta que el metabolismo es hepático, y en caso de antiarrítmicos, esto es importante, y fíjese que acá en cuanto a efectos adversos vemos prolongación de QT. Lo que pasa es que en la fase 2 de la despolarización cardíaca, de la fibra miocárdica, el calcio entra y el macrólido puede bloquear ese ingreso de la entrada de calcio a la fibra, por lo que ese tiempo en el que va a demandar la despolarización va a ser más larga y eso se va a correlacionar con un aumento del QT, un aumento del tiempo del QT, lo que puede predisponer a enfermedades, a arritmias severas, digamos, como la tan conocida torsada de punta. Otros efectos adversos son la diarrea, lógicamente, y en este caso no solamente por una selección de bacterias en el intestino, sino que también pueden actuar a nivel de un receptor, que es el receptor de la motilina, y estimular la motilidad digestiva. Alergia, lógicamente, y ototoxicidad por su alta llegada al oído, por ejemplo. Interacciones van a ser dependientes de su función con el metabolismo por el citocromo P450, perdón, y lo mismo, va a disminuir la funcionalidad de los anticonceptivos orales, ten en cuenta eso, pueden aumentar la función de las warfarinas, mayor riesgo de sangrado, y acá dos cosas que predisponen también a las arritmias. Aumentan la función de la dioxina y aumentan la función de la
amiodarona. Volvemos a este esquema de los diferentes tipos de bacterias en este caso, y bueno, micobacterias, y lo mismo, le dejo este recorte de la página 1054 del Goodman de la edición del 2019, y vamos a hablar ahora del espectro. Y el espectro, vamos a ver que estos fármacos, en líneas generales, estoy hablando de todos y no de alguno en particular, son activos contra los aureus, no los coagulazas, contra el neumococo, pero no contra el piógenes, Ciclostridium, Propinibacterium, Listeria, Corynebacterium diphtheriae. Atención que acá tenemos una indicación diferente, Bacillus anthracis. Es activo contra la Neisseria gonorrhoeae y contra la Moraxella catarrhalis. Esto le damos dando forma a lo que venimos charlando de que llega muy bien al oído y su indicación en la otitis media. No es activo contra las enterobacterias. Sí es activo contra el Ducrey y sí es activo contra el Haemophilus influenzae, que es una diferencia con las tetraciclinas. Bordetella, Brucella, Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, los gérmenes atípicos. No es activo contra la leptospira, por lo que no la vamos a utilizar en la leptospirosis, pero sí Borrelia y treponema, y también es activo contra estas micobacterias no tuberculosis. Entonces, en esto no vamos a parar al momento de hablar de macrólidos de enfermedad de transmisión sexual. Sí se va a utilizar en sífilis, recordemos, alternativa a las penicilinas. Como son activas contra los gérmenes atípicos, va a ser activo en las uretritis no gonocócicas, prostatitis y rectitis. El linfogranuloma venéreo, lógicamente causado por clamidias, es activo contra el Haemophilus ducrei, por lo que es activo contra el chancroide. Acá, gastritis secológica no tiene que ver con la ETS, pero sí lo vamos a ver en la próxima slide. Y en cuanto a la Neisseria gonorrhoeae, sí tiene mayor actividad que las tetraciclinas, aunque también se recomienda utilizar o con una penicilina más la doxiciclina o la citromicina con la doxiciclina. Y en cuanto a otras indicaciones, aquí sí agregamos entonces la gastritis que estaba en ese momento bien agregado. Acá vemos la otitis media aguda. Pensemos que la Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenzae y el neumococo van a ser los causantes de la mayor parte de las otitis medias. Se puede utilizar para las conjuntivitis en forma tópica para el Staphylococcus. Agregamos también la función del carbunco, la difteria en este caso. Neumonías atípicas a través de su acción contra el micoplasma y las clamidias, y enteritis por Campylobacter. Y por último, en la agenda vamos a abordar las quinolonas. Este es uno de los fármacos más utilizados. Todos a lo largo de nuestra carrera vamos a utilizar alguno, también las macrólidos, lógicamente. Partíamos de aquí, alteran el metabolismo del ácido nucleico, entonces dañan el ADN. Y las quinolonas básicamente lo que hacen es unirse a la ADN girasa y a las topoisomerasa 4. De esta manera se daña la síntesis del ADN bacteriano. Como no puede duplicarse porque está dañándose la síntesis del ADN, esto va a ser bactericida. Y su espectro, Bacillus gram negativos, que ha tenido una sensibilidad en descenso a lo largo de los años, lógicamente por la resistencia bacteriana creciente, cocos gram negativos, gram positivos desde segunda generación, ahora vamos a desarmar un poquito esto, estreptococos desde la tercera generación, micobacterias, intracelulares atípicos y anaerobios solamente la cuarta generación. Entonces, mecanismos de resistencia, dijimos que estos son los 5 que comparten la mayoría de los antibacterianos. En este caso vamos a tener entrada reducida. También va a haber aumento de la expulsión por bombas de flujo y también se puede disminuir su función por alteración de estructuras blanco. Quinolona, lo mismo, vamos a charlar en formas generales en cuanto a farmacocinética. Se pueden administrar de forma oral o endovenosa, mayoritariamente se usan en forma endovenosa, en forma oral, pero hay la ciprofloxacina, por ejemplo, la levofloxa se pueden utilizar en forma endovenosa con tranquilidad. Tiene muy buena biodisponibilidad bioral y no tienen interferencia por los alimentos al momento de absorberse. Pero, esto sí es importante, no dar con cationes divalentes, no dar con magnesio, no dar con hierro, zinc, calcio, con sucralfato, porque esto hace que quele la quinolona, por ejemplo con los complejos vitamínicos me refiero, o por ejemplo con un aporte de hierro en una anemia, porque puede quelar la quinolona y no absorberse en forma completa y lógicamente disminuir su función, así que es algo a tener en cuenta en cuanto a las interacciones. Estos fármacos tienen una amplia distribución y tienen poca llegada a la grasa, a los ojos y al líquido cefalorraquídeo también. Requieren ajuste por función del riñón, las dosis se las voy a dejar acá. Levofloxa va a depender de la patología, a veces es 500 o a veces es 750, pero es cada 24 horas. Esta es la de tercera generación. Se mejoró en cuanto a la síntesis esto para poder darlo menos cantidad de veces por día. Y la Cipro, dándola de forma bioral,
de forma oral, perdón, son 500 cada 12 y 400 cuando se da en forma endovenosa, cada 12 horas también. Indicaciones múltiples. También alternativa a pacientes con alergia a penicilinas y cefalosporinas, infección del tracto urinario, quizás es su mayor uso, la citus, prostatitis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones abdominales, neumonías, especial indicación en pseudomonas, por ejemplo, que dijimos, por ejemplo, que las tetraciclinas eran, primero de los fármacos que vimos, eran las pseudomonas universalmente resistentes. Infecciones óseas, vemos que tienen buena llegada a los huesos y a las articulaciones, y esto también nos va a dar uno de sus efectos adversos más conocidos, pero poco frecuentes, que es la tendinitis o rotura del tendón aquiliano. Y tuberculosis, y acá con cuidado, es un fármaco de segunda elección. Nunca demos un tratamiento de una neumonía en un paciente que sospechemos que pueda tener una tuberculosis no le demos nunca una quinolona, porque podemos generar resistencia en ese fármaco. Es un fármaco de segunda elección. Contraindicaciones, embarazo y lactancia, lógicamente, y precaución en pacientes epilépticos y en pacientes en arritmias en tratamiento con amiodarona. Epilépticos, ¿por qué? Porque se ha asociado a una disminución del umbral convulsivo. Entonces, con cuidado y tratemos de no utilizarla, sobre todo en los pacientes que sean refractarios y tengan mal manejo de sus crisis comiciales. Y en pacientes en tratamiento con amiodarona, tengamos en cuenta que también puede producir el QT. Así que en ese caso puede ser proarritmogénico. Tendinitis, como decíamos, obviamente esto estamos hablando de casos muy raros. Hipersensibilidad, delirium, esto pasa muy poco frecuentemente, cerca del 1 o 2% de los casos, puede producir algunas alucinaciones o delirium, y bueno, convulsiones. Y todos la inmensa mayoría de los antibióticos pueden dar diarrea y diarrea por Clostridium difficile, diarrea pseudomembranosa. Volvemos entonces a este esquema de microbios y les dejo de vuelta el recorte del Goodman, agrego algunas cositas del Mandel y nos vamos a quedar con que este es el espectro en líneas generales. Vemos que acá sí agregamos Mycobacteria tuberculosis, el resto de las atípicas. Acá no va a ser activo contra ninguna espiroqueta, si no lo vamos a utilizar para el sífilis bajo ninguna circunstancia. Sí es activo contra los gérmenes atípicos. Es activo contra los aureos y contra algunos coagulasa negativos. Es activo contra el piógenes, neumococo, enterococo, Clostridium, propionibacterium, listeria, corynebacterium y Bacillus anthracis. No es activo en la Neisseria gonorrhoeae, sí en la meningitis. También tengamos en cuenta que tiene poca llegada al sistema nervioso central o al líquido cefalorraquídeo, por lo que quizás no es una buena indicación en una meningitis por esta causa. Sí es activo contra E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, y también es activo contra la Pseudomonas y contra el Proteus, y de aquí van a salir la mayoría de las infecciones del tracto urinario, y de ahí salen la mayoría de sus indicaciones en ese escenario. Parándonos, quinolonas y enfermedad de transmisión sexual. Como es activo contra los gérmenes atípicos, nuevamente, uretritis gonocóxica, prostatitis, proctitis, linfogranuloma venéreo, es activo contra la Haemophilus ducreyi, chancroide, es activo contra las Klebsielas, así que va a ser activo contra el granuloma inguinal. Y en cuanto a la situ, acá también lo mismo, ¿no? Tenemos en cuenta que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual van a ser causadas por las E. coli, Klebsiella, Proteus. También activo contra las diarreas, por ejemplo, por E. coli, carbuncle por Bacillus anthracis, acné en este escenario, neumonías porque es activo contra el neumococo y neumonías atípicas porque es activo contra los gérmenes atípicos. Tuberculosis solo segunda línea, no es un fármaco que vayamos a utilizar en primera línea como antifímico. Es muy importante saber esto, pero sepan que ante una eventual necesidad se puede utilizar. Y también, como es activo contra el Staphylococcus aureus y contra algunos coaguláceos negativos, puede ser activo en infecciones de piel y partes blandas. Bueno, muchas gracias por su tiempo.